presenta el siguiente espacio de Canarias, nuestra manera de tomar té. Seguimos, amigos, compartiendo esta tarde en casa y ahora ya con mesa de invitados. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos presentes aquí en una suerte de hemiciclo en el que justamente, como en otros hemiciclos, pretendemos incorporar algunas ideas, cuestionarlas y, por qué no, hasta debatirlas. Les agradecemos a nuestros invitados, el diputado Rodrigo Goñi, diputado por el Partido Nacional, autor de, bueno, en realidad presentó un proyecto de ley sobre tenencia compartida junto al diputado Gerardo Amarilla, y también le agradecemos especialmente la presencia de la doctora Alicia Deus, es abogada, es integrante de Infancia y Adolescencia Ciudadana y así especialista en derechos de infancia. Y la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Diputados comenzó con el estudio del proyecto de ley sobre tenencia compartida de los hijos menores. Bienvenidos. Gracias. ¿Por qué hay que trabajar sobre este tema, doctora? Bueno, yo entiendo que no hay que legislar respecto de una tenencia compartida generalizada, como una solución generalizada. La situación de las niñas y niños siempre son diferentes. Desde la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de toda la normativa internacional de derechos humanos, del paradigma de la generalidad se ha pasado al paradigma de lo singular. Cada persona, cada niño es único y su situación también es única. Por lo tanto, legislar sobre una tenencia compartida como principio general no parece una buena idea. La situación de los niños debe resolverse caso a caso y puede haber, sí, una tenencia compartida cuando los dos padres están de acuerdo, cuando las pautas de crianza son similares, cuando las condiciones de vida cotidiana son similares y hasta la cercanía en los domicilios sería necesaria, digamos, para no provocar un trasiego del niño o lugar que le quedara lejos en la escuela, en fin. Pero si establecemos una ley que de cualquier manera la tenencia va a ser compartida a priori sin considerar las condiciones, situaciones miles que pueda haber, creo que no corresponde. Pero corremos el riesgo de que quede cada caso a criterio de un juez o jueza que pueda decidir con aquel viejo criterio del buen padre de familia. Bueno, ese criterio ha sido abandonado por el Código de la Niñez y Adolescencia, primero por la Convención Internacional y luego por el Código. Digo, no está más vigente en el Uruguay. Claro, pero ¿cuál sería entonces la responsabilidad del juez? El criterio que debe regir en principio es el de interés superior del niño. Digo, ¿cuál es la situación más adecuada y más apropiada para que el niño pueda ejercer sus derechos y desarrollarse y crecer en el mejor ambiente posible? Esa debe ser la orientación del juzgador en este caso. Y cuando hay un conflicto, siempre termina siendo un tercero que va a resolverlo. Eso es una realidad. Diputado, ¿y el proyecto qué contempla de todo esto que plantea la doctora Deus? Una precisión. Yo no soy de legislar por legislar, más aún. Y yo soy legislador por primera vez. Vengo del sector empresarial, soy abogado. Y soy de los que hago siempre el test regulatorio. El test que a mí, si bien uno de los grandes errores, uno de los tantos errores que tiene la vida parlamentaria, es que no hace una introducción, no nos instruye a los legisladores que venimos por primera vez, entonces entramos sin saber nada, ¿no? Entre las cosas que uno se va formando, porque yo soy profesional, fue todo el tema de cuándo sí, más allá de que es ¿Cuándo regular? ¿Cuándo regular, cuando conviene? Y hago siempre ese test regulatorio ante cada proyecto de ley. Por ejemplo, ahora se está votando en estos días, mañana el tema del femicidio, ¿no? Y yo hice el test regulatorio. ¿Qué es el test regulatorio? El test regulatorio es, primero, ¿es necesaria una ley, sí o no? Este tema, ¿tiene determinada envergadura, sí o no? Segundo, ¿cuáles son las alternativas que tiene si llegamos a la conclusión de que es un problema que requiere una ley?
Bueno, ¿qué tipo de ley? ¿Cuáles son las alternativas? Y a mí me gusta hacer el ejercicio, todas las alternativas posibles, por supuesto, instruyéndome sobre el derecho comparado. Tercero, si aún elijo trato de elegir la mejor, o ya viene una, con esta ley, luego de aplicarse esta ley, ¿vamos a estar mejor que antes, sí o no? Así que yo no hago nunca... O sea que supongo que en este proyecto de ley sorteó a su juicio el... Mucho más que... Este proyecto de ley lo presenté en agosto del 2015. Yo era un legislador nuevito. Y empecé a recibir muchas organizaciones sobre este tema. Independientes entre sí, de padres, de familiares, de derechos humanos, y de muchos padres y de muchos abuelos que me traían su drama. La función de representante es escuchar. Y me fui, yo no tengo el privilegio de estar casado hace casi 20 años, tengo 3 nenitas, y no tenía, digamos, este tema como un drama internamente, y mi familia más grande tampoco. Pero empecé a constatar un drama, un dolor que por supuesto me lo transmitían muchas veces los padres y los abuelos, pero que después empecé a conocer situaciones, uno se va metiendo y empecé a ver también el dolor enorme y los dramas de los niños. Y empecé a consultar a profesionales. En esos meses desde que yo entré y vinieron cantidad de organizaciones, yo hice todo este proceso. Y de muchos proyectos que me presentaron, yo elegí uno, el más modesto, el más sencillo. Me permito hacer una precisión. El proyecto que presentamos no es de tenencia compartida preceptiva. Eso hay en el Senado, un proyecto de tenencia compartida preceptiva, que a mí también me lo sugirieron y yo dije, humildemente, creo que Diputado, no es lo mejor. Pero el proyecto prevé la singularidad de los casos que decía la doctora. Sí, mi proyecto no, porque es compartido con otro diputado, Gerardo Amarilla, y lo reflexionamos con muchos profesionales. Es muy modesto, que no se me enojen los que lo elaboraron. El juez procurará, cuando no hay acuerdo, por supuesto, procurará una convivencia equitativa. Y yo además alguna cosita le saqué. Bien modesto. ¿Por qué? Porque lo que intentamos es primero abordar el tema y abordar de la forma más sencilla posible. ¿Para qué? Para que todos los enriquecimientos, los comentarios, las sugerencias, las observaciones, o aún si no, sea más fácil el debate, la discusión, porque acá el tema no es un proyecto de un diputado o dos, de una organización u otra. Acá estamos hablando nada más y nada menos que el drama, y ahora sí, después de 2 años, aunque estuvo encajonado, yo seguí trabajando, el drama que miles de familias viven. Porque por ahí se dice, es de unos poquitos. Bueno, igual si fueran unos poquitos, en los sistemas democráticos los representantes nacionales tenemos que dedicarnos de los poquitos también y ocuparnos de los poquitos. Y más si hay estos dramas, y más si está en juego niños que no solo van a sufrir, que están sufriendo, que reciben daños, sino que después muchas veces la doctora, que es una especialista, sabe mucho más que yo. Voy a salir contentísimo cuando me dijeron que venía la doctora, porque sin duda voy a salir muy enriquecido de acá. Para el proyecto mismo, y por supuesto que va a ser invitada la doctora a comparecer en el ámbito parlamentario para ayudarnos a buscar la mejor solución. Si la hay, capaz que no es la mejor solución. El juez procurará... Procurará. Y esto tiene 2 cosas. Una, por supuesto, atender el problema de hoy. Hoy no se está cumpliendo eso, aunque hay un régimen de visitas, hay mucho incumplimiento y eso está generando un gran daño. Porque también vamos a decir, acá se está colando, lamentablemente, otras corrientes, otras manijas que, bueno, empiezan a cuestionar el rol paterno. Y uno podrá discutir los miles de años de sabiduría de la humanidad y entonces donde el padre y la madre siguen existiendo y los abuelos también. Porque no nos olvidemos que la raza humana, por algo, también vive mucho tiempo después de tener la capacidad de procrear. Eso también está enseñando que la evolución también nos fue llevando a que los más veteranos tengan su función que cumplir y en los niños vaya. Yo por lo menos tengo una experiencia espectacular con mis abuelos, con los 4. Me enriquecieron muchísimo, con mi padre también, pero también hay investigaciones hoy, ¿no? Creo que incuestionables, de que dicen el rol paterno es fundamental. Y si el padre está y la mamá está, no hay nadie que discuta
que lo mejor para ese niño es la convivencia con el papá, si están separados, aún separados, con el papá en su rol de padre. No creo que hoy tengamos tiempo y tampoco soy un especialista, pero sería bueno también todo lo que aporta el rol paterno y el padre y el varón al niño y a la niña, y por supuesto, ni qué hablar, eso es indiscutible, todo lo que significa la mamá para el niño y para la niña. Entonces, a lo que voy yo es, si en los casos de que los padres se separen, hoy un porcentaje muy alto, entonces estamos hablando de una cantidad importante también. Ver, y el diputado, papá si entiendo quiere, bien, el proyecto es que el juez, ¿cómo es que dice? Procurará. Procurará, es decir, hablará con la madre, con el padre, con el entorno familiar, Con el niño eventualmente, y luego, si no hay acuerdo, bueno, yo lo procuré, esto queda como resuelva la familia. ¿Me explico? A ver, la sabiduría, Gerardo, vos sos ya un filósofo, yo te leo ya en tus artículos, ya sos un muchas filósofo. gracias, me excede un La poco sabiduría el comentario. milenaria sabemos que está del lado de la mamá y del papá. Es decir, nadie mejor que el papá y la mamá. ¿Cuál es la fórmula? Lo que pasa es que cuando los papás se separan, muchas veces, no siempre, ni siquiera la mayoría, pero muchas veces, queda en una relación complicada, se generan resentimientos, se generan cuestiones emocionales que muchas veces llevan a que paguen los niños. Y la forma muchas veces de venganza, lamentablemente, a pesar de que la mamá sabe que no es lo mejor, pero a veces los temas emocionales son más fuertes y llevan a que los niños no puedan estar con su papá o con su mamá o su papá. Entonces, ¿qué buscamos con este proyecto? Humildemente, capaz que la doctora hoy nos da una cantidad de argumentos que estoy seguro que por supuesto los tiene más que yo, de que así está bien. Yo creo que así no está bien y que además como estamos proponiendo y a veces... Y el test regulatorio yo lo hice. Y yo estoy convencido, por eso sigo, justamente, ¿no? Permítame, a propósito del test regulatorio, ¿qué nos dice la realidad? Porque, no digo en su caso, pero cualquiera de nosotros puede tener una idea por experiencias personales, familiares. Es decir, ¿qué es lo que demanda la realidad? Bueno, la realidad es que... Digo, la realidad de los matrimonios que se separan. Digo, cuando no hay demasiados conflictos, hay acuerdos extrajudiciales respecto de la situación de los niños, tanto en cuanto a la tenencia como las visitas o la pensión alimenticia. Los conflictos se suscitan, en muchos casos, y ya lo sabemos, por la experiencia, por la realidad, que hay situaciones de violencia doméstica, que es bastante frecuente, y que ese es uno de los motivos por los cuales muchas veces las madres se oponen a una tenencia compartida. La situación también se da que los papás no quieren servir pensión alimenticia a los niños. Entonces, una de las formas es plantear la tenencia compartida. Eso ya lo sabemos y es un dato de la realidad. El otro día salió un estudio, más del 64% de los hombres no pasa, de los niños no reciben pensión, de padres separados no reciben pensión alimenticia. No mueve eso el proyecto. Entonces, eso es una de las causales por las cuales los varones... Digo, acá el diputado lo decía, somos muy pocos, somos 3 millones de habitantes en Montevideo, nos conocemos muchos y sabemos que muchas de las organizaciones que promueven este tipo de proyectos de ley, porque además no sucede solo acá, sucede en la Argentina, sucede en España, en varios otros países, pero concretamente tengo conocimiento a fondo de la situación argentina, son los varones que tienen denuncias por violencia o son morosos, deudores morosos alimentarios. No digo que sean todos, habrá situaciones injustas, habrá situaciones dolorosas, pero hay un movimiento de este tipo de varones que sí propugna el tema de la tenencia compartida. Entonces, no estamos mirando a los niños y a las niñas en su singularidad y cuál sería su mejor situación, sino atendiendo a situaciones entre los adultos, donde además el tema de la violencia doméstica agrava la situación, porque no se considera que la exposición a violencia doméstica es violencia directa contra las hijas e hijos. Ahí sí, es violento, pero es un buen padre, dicen. No, de ninguna manera. ¿Qué opina usted, diputado? Dos cosas. Y voy a hacer una sola, por favor. Una sola. En ese tema. Sí, pero en es ese tema. Es importante el el primer tema. violento Sí. en pareja, ¿puede ser un buen padre? No estoy en condiciones y habrá casos que soy el primer y estoy trabajando en eso y hay proyectos de que tenemos que erradicar la violencia del papá
con sus hijos, de la mamá con sus hijos, que según me han dicho todos los operadores es cada vez más creciente el número de violencias de mamá con los hijos, y ni qué hablar de la violencia entre parejas. Eso sí, conocemos casos, son terribles, tenemos que buscar las fórmulas, todas las fórmulas posibles para erradicarlas, prevenirlas, contribuir, y el tema es multidimensional. Como la doctora me contó antes de entrar, que trabaja en una organización para los niños y adolescentes, yo creo que el tema pensión alimenticia, y te respondo, confieso, voy a hacer una confesión, yo no sabía que el tema de la tenencia, si hubiera tenencia compartida, no funcionaba la pensión alimenticia. Y además voy a corregir, no solo no lo sabía, por lo tanto no me motivó a mí, sino que en el proyecto nuestro no es tenencia compartida. Entonces, sacar que este tema, que este proyecto que me parece que es buenísimo, no puede ser porque haya hombres violentos y no puede darse, no puede servir porque el tema de la pensión alimenticia me parecen argumentos muy menores. Y yo le diría que hay que desestimarlos. Acá lo que tenemos que buscar es si este proyecto ayuda a la convivencia del papá con los hijos y de la mamá con los hijos, sí o no. Y yo voy a decir una cosa, yo estoy convencido que sí, pero voy a decir una cosa. No solo creo que lo que estamos funcionando ahora está mal, tendríamos que ir a una... no se está cumpliendo correctamente, según me he informado, sino que yo quiero dar un paso más. En esta tendencia moderna que comparto, de que los hombres empecemos a hacer tareas que no se sabe por qué, porque la cultura le dejaba a las mujeres, y hablo de las tareas domésticas, y hablo de las tareas que parecen más que antes eran solo de la mamá, como cambiar los pañales, que cambiamos ahora todos de hace mucho tiempo, que las tareas de la casa que las hacemos todos. Bueno, también es una linda oportunidad de todas estas nuevas tendencias que traen sus cosas muy buenas y algunas más o menos. Yo creo que es una oportunidad espectacular para revalorizar el rol del padre, que acá se está colando, no, por supuesto, no estoy diciendo que esté sobre esta mesa, pero también se está colando de que el rol del padre no es conveniente, no es suficiente. ¿Por qué lo dice, diputado? Porque ya lo dijo en su intervención anterior. De verdad que digo, ¿en qué cree que se manifiesta ese cuestionamiento al rol del padre? Bueno, cuando se quiere decir que se quiere hacer como una similitud entre la imposibilidad de el padre una gran convivencia, porque hay casos violentos, pretender estigmatizar, yo nunca le levanté la mano a ninguna mujer. Mi padre me enseñó que mi mamá, su esposa, era sagrada, nos transmitieron eso. Y todo lo que yo conozco, todos mis amigos, yo no conozco ninguno. También conozco casos que sí, pero tenemos la mayoría de los hombres, somos hombres, y ser hombre significa respetar absolutamente a la mujer. Entonces, que el varón se empiece a asimilar con el ser violento no es así. Yo creo que es inconveniente, no es bueno. Usted, doctora, decía, hay casos de violencia. Por supuesto que hay casos de violencia. Y si hay casos de violencia de la mamá y hay casos de violencia del papá. Nosotros lo que tenemos que, por supuesto que son temas patológicos, no le vamos a dar las estadísticas son abrumadoras. Y el machismo tenemos que luchar contra el machismo. Y hay feminismos perversos que son el machismo al revés. El feminismo es ese machismo que queremos erradicar. A veces hay algunas tendencias que quieren transformarlo en el feminismo, que yo le llamo perverso porque es un machismo al revés. Sería tan amables de hacer una pausa y volvemos en instantes. La doctora dice que no es así y quiere hacer uso de la palabra. Presentó Té Canarias, nuestra manera de tomar té.